Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, mi nombre es Ángel Franco y actualmente soy estudiante de la Facultad de Contaduría Pública y Administración, FACPIA. Hago este video con el fin de mostrar mi evidencia 3.1 de la materia de estadística inferencial que va acerca del laboratorio de casos de regresión y correlación lineal. Básicamente en este video veremos un aproximado de 7 problemas que cada uno tiene una solución diferente, porque hay de dos colas, de una cola ya sea de la izquierda o la derecha, y también que se pueden resolver con tabla Z o tabla T. Entonces, sin más preámbulo, vamos a los problemas. El problema 1 nos dictamina la siguiente redacción. Un laboratorio farmacéutico afirma que el promedio de miligramos activos en sus cápsulas no supera los 220 miligramos. Para verificar esta información, un investigador toma una muestra aleatoria de 58 cápsulas, obteniendo una media muestral de 213 miligramos y una desviación estándar poblacional de 12 miligramos. Con un nivel de significancia del 5%, se requiere determinar si hay evidencia estadística suficiente para concluir que el contenido promedio de miligramos activos es inferior o igual a 220 miligramos. Bueno, primero, para resolver este problema, tenemos que ir en 7 pasos. El primero va a ser identificar la hipótesis. Aquí nos dice que es inferior o igual a 220 miligramos. Por lo tanto, podemos dictaminar que los símbolos que vamos a usar es el menor o igual que o mayor que. Esto también nos dice que el problema solo es de una cola, porque cuando el problema es de dos colas es un igual. Utilizamos un símbolo de igual en la hipótesis. Eso igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que es inferior o igual a 220. Esto ya lo podemos ver en el apartado número 1. Ahora, para ver a qué lado iría la cola, tenemos que ver la hipótesis alternativa. Como el pico de la cola, por así decirlo, el pico del mayor que está hacia la derecha, nos dice que, bueno, efectivamente, la cola va a estar hacia la derecha. Ese sería el paso 1. Ya identificamos hipótesis, identificamos si el problema es de una cola y hacia qué lado. Ahora tenemos que identificar los demás datos. Tenemos que X es igual a 213, la desviación estándar es igual a 12, el número de datos es igual a 58, el nivel de significancia es igual al 5% y que la mu, por así decirlo, es igual a 220. Ahora, ya tenemos establecidos los datos, nos vamos a ir hacia el resolvimiento de esto, ¿verdad? Y nos vamos con la fórmula, que es Z es igual a X menos mu entre la desviación estándar y luego eso entre el número de datos con su raíz cuadrada. No me voy a ir a redactarles números por número porque pues sería ya algo más extenso. De igual manera aquí ya están resueltos todos. Como pueden ver, ya sustituimos todas las letras con los datos que nosotros ya teníamos. Y eso básicamente es el paso 3, sacar el valor de Z. Ahora nos vamos al paso 4, que va acerca del nivel de significancia. Ojo, no hay que confundir la Z del paso 3 contra la Z del paso 4, porque una nos dictamina lo que es VC, valor crítico, en la gráfica, que es como que los puntos en los cuales nos vamos a establecer, y otra nos dictamina básicamente si queda dentro del área de no rechazo o queda fuera. Entonces, importante distinguir entre el punto 3 y el punto 4. Una vez que ya tenemos el punto 4, que básicamente es el 50%, porque solo utilizamos la mitad de la gráfica, 50%, le restamos los 5% del nivel de significancia y eso, el valor de eso que nos da punto 4500 lo buscamos en tabla Z. Ese valor lo tenemos como valor crítico positivo, o sea, el de la derecha, porque si fuera negativo estaría hacia la izquierda y pues podemos ver que eso no concuerda con la gráfica. Una vez que ya lo tenemos, como se puede ver en la gráfica, nuestro valor crítico está a la derecha, que es 1.65, y el valor de Z que nos dio menos 4.45. Esto nos estaría diciendo que está quedando fuera del área de no rechazo, por lo tanto se rechaza la hipótesis.
También, después de eso, nos vamos al paso 6, que son las reglas de discusión. Y básicamente es que no se rechaza hipótesis si Z es menor o igual a 1.65. Y de lo contrario, se rechazaría la hipótesis si Z es mayor que 1.65. En conclusión de esto, pues se rechaza. Básicamente lo que nos dice el problema de que afirman que el promedio de activos no supera los 220 miligramos, bueno, pues está rechazando esa hipótesis. Vamos con el problema número 2, que dice: una empresa productora de alimentos desea comprobar si el promedio de calorías por porción de uno de sus productos ha cambiado respecto al valor establecido de 128 calorías. Para ello, se tomó una muestra de 40 productos, obteniendo una media de 115 calorías y una desviación estándar poblacional de 15 calorías. Con un nivel de significancia del 4%, se solicita determinar si hay evidencia estadística suficiente para afirmar que la media poblacional de calorías por porción es distinta a 128. Ahora vamos con la solución del problema. A primera vista se puede ver que ahora la gráfica es distinta, ¿ok? Ahorita vamos a decir por qué. Para el punto número 1, bueno, vamos a hacer énfasis en lo último de la redacción del problema, que dice distinta a 128. No les interesa que sea mayor a 128 o menor que 128. Entonces, ¿cómo queda? Bueno, queda que la hipótesis nula es igual a mu igual a 128 y la hipótesis alternativa es mu igual o distinta a 128. Como tenemos este símbolo de igual en la hipótesis, pues, ¿qué nos está diciendo? Que esta es una gráfica de dos colas, es la que vamos a utilizar. Ahora, ya que más o menos establecimos la gráfica, vamos a establecer los datos, que es el paso número 2, recuerden. Primero tenemos que x es igual a 115, que la desviación estándar es igual a 15, que el número de datos es igual a 40, que alfa es igual al 40%, alfa es el nivel de significancia, y que mu es igual a 128. En la parte 3 no hay mucho cambio, básicamente es la misma fórmula, y la misma fórmula nos dice que z es igual a 5.48 negativo. Donde va a haber un cambio es en el siguiente paso, que es el paso 4, que nos dice que vamos a utilizar ahora toda la gráfica, porque antes, como nada más utilizamos la mitad de la gráfica, pues era el 50%, ahora la vamos a utilizar toda, entonces se utiliza el 100%. Esto con un nivel de significancia del 4%, pues se le estaría restando el 4% al 100% que es toda la gráfica, y nos da un total de 96%. Esto lo dividimos entre 2 porque, como ya saben, son dos colas y nos da un total de 0.4800. Este valor en tabla Z nos da un valor de 2.06. Y aquí, ojo, que tenemos dos valores críticos. Dos colas es valor crítico negativo y valor crítico positivo. Por lo tanto, ese 2.6 nos queda como valor crítico negativo 2.06 negativo y valor crítico positivo 2.06, obviamente positivo. Ahora, como podemos ver en la gráfica, el valor de Z que nos arrojó está fuera del área de no rechazo, por lo tanto se rechaza, ya que el 5.48 está por debajo del 2.06 negativo. Vamos con la regla de discusión, que nos dice: no se rechaza la hipótesis nula si es mayor que 2.06 negativo y es menor que 2.06 positivo. Si quedan esos dos valores, la hipótesis no se rechaza. En cambio, si es menor que 2.06 negativo y mayor que 2.06 positivo, si está fuera de esos dos rangos, pues obviamente se rechaza la hipótesis. Y como es en este caso, que está por debajo de 2.06 negativo, se rechaza la hipótesis básicamente. Para el problema 3 tenemos el siguiente planteamiento del problema, que va así. Una institución educativa establece que sus estudiantes deben obtener como mínimo un promedio de 50 puntos en una evaluación general. Sin embargo, se sospecha que el rendimiento ha disminuido. Se realiza una muestra de 35 estudiantes, obteniéndose una media muestral de 49 puntos y una desviación estándar muestral de 5 puntos, con un nivel de significancia del 2%. Se requiere determinar si existe evidencia suficiente para concluir que el promedio poblacional de calificaciones es menor a 50.
Nuevamente vamos con los mismos pasos, los mismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Primero, como ya lo habíamos dicho, planteamos lo que es HO, que aquí nos dice que mu es mayor o igual a 50, o nos dice que la alternativa mu es menor que 50. Igualmente, como ya lo dije anteriormente, al final nos dice cómo plantar la HO y H alternativa, nula o alternativa, que nos dice es menor a 50. Aquí, como pueden ver, así lo pusimos. En la parte 2 del problema, de la solución, pues establecemos datos. X es igual a 49, desviación estándar igual a 5, número de datos igual a 35, alfa es igual a 2%, alfa recordemos que es igual a nivel de significancia, y mu es igual a 50. Para el paso 3, el valor de z es de igual manera como ya lo hemos venido haciendo con la misma fórmula, que es x menos mu, eso entre la desviación estándar, entre el número de datos a la raíz cuadrada, igual. Esto nos da un igual de 1.18. En el apartado 4 va a ser como lo hicimos en el primer problema, porque como pueden ver es de una cola, que es a la izquierda, porque como ya comenté antes, en H alternativa, el pico del menor que está hacia la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que nos está indicando que pues la cola va a estar hasta la izquierda de la gráfica. Entonces 4, el paso 4 es igual, tomamos nada más la mitad de la gráfica, que es el 50, le restamos el 2, nos queda 48%, punto 4800. Eso en tabla Z. Recordar que usamos tabla Z porque el número de datos es mayor a 35. Si el número de datos es mayor a 30, es tabla Z, y si es menor o igual, eso estaría usando tabla T, así es. Cola a la izquierda, por lo cual el valor crítico que nos va a dar va a ser el negativo. Ya está en la gráfica, valor 2.06 negativo. Y recordemos que el valor de tabla Z es 1.18. El valor del paso 3 de Z es 1.18, por lo cual quedaría dentro del rango. Entonces, nuestra regla de discusión sería: si no se rechaza la hipótesis, si la Z queda entre menos 2.06, y se rechazaría si queda fuera del dicho rango, por lo cual podemos ver que el punto que nos dio está dentro del área de no rechazo, por lo cual no se rechaza la hipótesis. Bueno, primero vamos con el 4, que dice: una empresa de logística asegura que sus entregas tardan un promedio al menos 500 minutos. Un auditor externo sospecha que este tiempo podría ser menor, por lo que decide analizar una muestra de 20 entregas. Se encuentra que la media muestral es de 475 minutos, con una desviación estándar muestral de 8 minutos, con un nivel de significancia del 5%. Se solicita determinar si existe evidencia estadística suficiente para concluir que el promedio de entrega es menor a 500 minutos. Planteamos hipótesis que nos dice menor a 500 minutos. Eso es el paso 1. Paso 2, establecemos los datos, que es x igual a 475, desviación igual a 8, número de datos igual a 20, alfa igual a 5% y mu igual a 500. La fórmula nos arroja un 14.04 negativo, que es igual a z. Y luego aquí tenemos algo diferente, que son grados de libertad. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con otro tipo de tabla, que es tabla T. Aquí la fórmula es básicamente grados de libertad es igual a número de datos menos 1, eso nos arroja 19, es un 1900, y ese es 19, y ese 19 lo buscamos en tabla T. Como podemos saber, tabla T nos da de que un número y un porcentaje. Donde hacen cruz esos dos datos es el valor de tabla T. Aquí es 1.729. Eso es nuestro valor crítico negativo. Como sabemos, el valor de Z nos dio 14.04 negativo, por lo cual está fuera del área de no rechazo. Por lo tanto, se rechaza. Y igual, reglas de discusión. La hipótesis nula no se rechaza si T es mayor a 1.729 negativo. Y se rechaza de lo contrario si Z
es menor que 1.729 negativo. Y como ya lo dijimos, 14.04 está por debajo. 14.04 negativo está por debajo de 1.729 negativo, pues por lo tanto estaríamos rechazando la conclusión que nos plantea el problema. El 5 es igual, lo planteamos con grados de libertad para el paso 4 y dice lo siguiente: una institución educativa sostiene que el puntaje promedio de sus estudiantes no excede los 75 puntos. Para evaluar esta afirmación se selecciona una muestra de 25 estudiantes donde se obtiene un promedio de 70 puntos y una desviación estándar de 8 puntos, con un nivel de significancia del 10%. Se desea saber si hay evidencia estadística suficiente para concluir que el promedio poblacional es mayor a 75 puntos. Planteamos mu, que sea menor o igual a 75 y la alternativa que sea mayor a 75. Paso 2, establecemos datos: X70, desviación estándar 8, número de datos 25, alfa 10% y mu 75. El valor de Z, mismo procedimiento, nos arroja 3.125 negativo. Y grados de libertad, como ya les dije, es el número de datos menos 1, que es 25 menos 1, da igual a 24. Tomando el 24 y el 10%, en tabla T nos da 1.318. Como mu, el pico del mayor que está a la derecha, la cola va a la derecha, y entonces el 1.318 sería positivo, y ese sería el valor crítico positivo. Entonces, como Z nos arrojó a 3.125 negativo, la regla de discusión nos dice: siempre y cuando hipótesis nula sea igual a T menor que 1.318, no se rechaza. En cambio, si queda mayor que 1.318, se rechaza. Como aquí nos queda por debajo, pues entonces no se estaría rechazando la hipótesis que nos plantea el problema. En el problema 6, aquí ya hay un cambio, como se puede ver, ahorita lo vamos a ir. Y el problema dice: una encuesta nacional estima que el 90% de los ciudadanos está satisfecho con el servicio de transporte público. Sin embargo, un estudio independiente realizado a una muestra de 43 personas encuentra que la proporción de satisfacción es del 85%, con un nivel de significancia del 5%. Se requiere determinar si existe evidencia suficiente para afirmar que la proporción poblacional de personas satisfechas con el servicio de transporte público es diferente al 90%. Hipótesis la planteamos igual, solo que ahora vamos a estar utilizando pi, el símbolo de pi, que aquí nos dice pi es igual a 90, a punto 90, y pi es igual o distinto a punto 90. Esa es hipótesis alternativa. Establecimos número de datos. Aquí tenemos un número de datos menor, que es pi igual a punto 90, n, número de datos 43, alfa igual a 5% y p igual a 0.85. Aquí, como podemos ver, en el paso 3 ya tenemos otra fórmula, que es p menos pi entre raíz cuadrada de pi por 1 menos pi. Todo eso entre n, que es número de datos. Cambiamos las letras por los datos que ya nosotros establecimos, y eso nos arroja un igual de z igual a 1.092 negativo. El paso 4 es como ya lo hicimos con anterioridad. Como podemos ver, n está por arriba de 30, por lo cual no usamos el de grados de libertad que utilizamos en el problema 5 del pasado. Ese no lo utilizamos. Utilizamos con el que habíamos empezado, que es igual. Utilizamos toda la gráfica, 100%, le restamos el porcentaje que nos da del nivel de significancia, nos da un total de 95% entre 2, porque es de 2 colas, es 4750. Eso en tabla Z nos arroja un total de 1.78. Z igual a 1.78. Como es de 2 colas, utilizamos los dos valores críticos, que es valor crítico negativo de 1.96 negativo y valor crítico positivo de 1.96. Vamos a las reglas de discusión, que es: no se rechaza la hipótesis nula si el valor de Z queda entre 1.96 negativo y 1.96 positivo. En cambio, si queda fuera de los rangos, que sea por debajo de 1.96 negativo o por encima de 1.96 positivo, pues se estaría rechazando Z. En conclusión, como el valor que nos arrojó Z es 1.092 negativo, queda dentro de los dos rangos, queda dentro del área de no rechazo,
pues entonces nos estaría rechazando la hipótesis que nos arroja el problema. Para el problema 7 es básicamente un poco de lo mismo. Vamos a utilizar la fórmula pasada, pero nada más. Así es, igual que el pasado, solo con diferente planteamiento. Vamos a ello. Una organización afirma que al menos el 82%, podemos ver que cuando utilizamos pi, estamos utilizando porcentajes. Como en problemas anteriores no utilizamos porcentajes. Aquí sí, eso es lo que nos establecería de utilizar pi o de utilizar mu. Una organización afirma que el 82% de sus usuarios están satisfechos con el servicio recibido. No obstante, un análisis basado en una muestra de 78 usuarios arroja una proporción muestral del 92%, con un nivel de significancia del 4%. Se desea determinar si existe evidencia estadística para concluir que la proporción real de usuarios satisfechos es mayor al 82%. Entonces, primer paso, establecemos pi y es mayor o igual al 0.82, porque este porcentaje lo pasamos a número normal, 0.82. Y hipótesis alternativa que sea menor a 0.82. Establecemos los 4 datos, pi igual a 0.82, número de datos 78, alfa 4% y p igual a 0.92. El paso 3, utilizamos la fórmula que ya establecimos con anterioridad en el problema 6 y eso nos arroja un igual de z igual a 2.29. El valor en el paso 4, igual utilizamos nada más media gráfica porque es de una cola, ya dijimos con anterioridad cuando identificamos que es de una cola. Y una cola es el 50% menos el 4 del nivel de significancia, es 0.4600. En tabla Z nos arroja que es 1.76. Bueno, ese valor, como la cola es a la izquierda, queda como valor crítico negativo, que es 1.76 negativo. Y como nos arrojan que Z es 2.29, entonces quedaría dentro del área de no rechazo. ¿Por qué? Porque las reglas de discusión son las siguientes. Si Z es mayor que 1.76, no se rechaza. En cambio, si Z es menor que 1.76 negativo, pues se estaría rechazando. En conclusión, la hipótesis que el problema nos dice no se rechaza. Entonces, se concluye que la proporción real del usuario de satisfechos es mayor a 82%. Por mi parte sería todo. Espero que este tema se haya entendido, que haya sido claro con mis palabras. Y pues sin nada más que agregar, muchas gracias.